mariscal de la derrota fue Cristina. Una Cristina que todavía no se manifestó públicamente acerca de la elección del domingo y que ha viajado a Río Gallegos porque hoy, señores, cómo pasa la vida y cómo pasa la muerte también, ¿no? Hoy son 5 años del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner. Y el fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner, su muerte, le dio vida al kirchnerismo. Fue paradójico. Si Néstor no hubiese fallecido, probablemente Cristina no hubiera ganado en el 2011. Por supuesto, humanamente hubiera sido mejor que Néstor no muriera para Cristina, que perdió a su compañero. Pero ustedes recordarán que en aquella jornada de censo, ¿no?, de feriado, ¿se acuerda, Silvio, que estábamos juntos? Sí, claro. Que tuvimos la lamentable primicia, pero no la dimos. Esperamos a que otro medio la diera. Sí. Así se vive también en la Argentina, ¿no? Porque lo único que falta es que si das una primicia te echen la culpa de lo que contás. Teníamos información directa con los médicos y nos dijeron no hay nada que hacer, murió Néstor. Esperamos la placa roja de crónica y ahí dimos nosotros la información. Porque este es el nivel de crispación y de locura que se vivía. Lo único que faltara que vos dijeras que murió el presidente y la culpa fuera tuya, ¿viste? La culpa fuera del mensajero. Néstor murió hace 5 años y cuando Néstor fallece era un momento muy difícil del kirchnerismo, con niveles de popularidad muy bajos. Estaba en lo que se dice técnicamente el piso, rondando el 20% de imagen positiva. Pero ¿qué nace básicamente a partir de la muerte de Néstor? La militancia incondicional. Los funerales de Néstor Kirchner marcan el surgimiento de la mística militante y el rebrote de la cámpora. Hay muchos jóvenes que hasta ese momento no estaban tan convencidos de las bondades del kirchnerismo. Es paradójico porque ahora que se está terminando un ciclo, es bueno mirar por el espejo retrovisor y ver cómo se fueron dando las circunstancias. La Argentina empezó en agosto del 97 un periodo recesivo que coincidió con el default de Rusia, que le pegó a los emergentes y la Argentina tenía todo como para contagiarse. La etapa final del gobierno de Menem fue muy mala y esto generó que el peronismo, tal como había sucedido 16 años atrás, perdiera la elección. Ya era tiempo de revisar lo actuado. En el verano del 99 Brasil devaluó y la Argentina dejó de ser competitivo, como está sucediendo ahora. Por supuesto que Brasil devaluaba de manera unilateral, aunque estaba en el Mercosur, no se consultaba, no hay un cuerpo colegiado de naciones como es de pronto la Unión Europea. Y empezamos a vivir una situación horrible. Era Rucauf el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que después viviría las consecuencias de una provincia donde las fábricas cerraban porque era más negocio ir a producir a Brasil. Fernando de la Rúa ganó la elección y lejos de llevar adelante un programa económico distinto al de Menem, se aferró a lo que era prenda de unión de los argentinos, porque aunque ahora muchos se hacen los giles, lo que unía a los argentinos era el dólar, el 1 a 1. Fueran de izquierda o de derecha, la mayoría no entendía que desde el punto de vista del mediano y largo plazo la Argentina estaba muy afectada por esa cotización ficticia del peso. Y las cosas explotaron. A Menem le faltó condición de estadista cuando Brasil devaluó. No había crisis de gobernabilidad, algo que inventó de la Rúa, o que sucedió con de la Rúa. Y Menem, tranquilamente, como estadista que se estaba yendo, pudo haber tomado la decisión de devaluar, pero no se animó, porque era una vaca sagrada, el 1 a 1. De la Rúa gobernó con muchas dificultades. Se intentó ya en años anteriores ver cómo se salía con el blindaje, con el megacanje, y
entre la renuncia de Chacho Álvarez, la impericia de la Rúa y una situación económica a todas luces preocupante, la Argentina seguía en recesión. Afortunadamente no había inflación, teníamos deflación. Y se quería incentivar a la gente para que consumiera. Se decía, hay 80.000 millones de dólares de los argentinos en los bancos, ojalá hoy, ¿no? Que la gente saque la plata del banco, que consuma. Pero había una sensación de que esto iba a reventar. Y fue una profecía autocumplida, la Argentina reventó. En el revoleo y después de 5 presidentes en una semana, Duhalde llegó a presidir la nación e hizo una muy buena tarea en lo que respecta a la reactivación económica, junto a Lavagna, Piñanelli y en primera instancia Remelénikov. El país empezó a salir y el trabajo sucio lo hizo la gestión de Duhalde. Los episodios tan trágicos de Costecchi y Santillán derivaron en la renuncia de Duhalde y la convocatoria de elecciones. Y quien era un ignorado político, gobernador de la provincia de Santa Cruz, tan ignorado como hoy podría ser el gobernador de alguna provincia para la mayoría, de una provincia no de las más importantes y que nadie se ofende, que tenía un 2% de conocimiento. Cuando se alinean los planetas, cuando estás en el lugar oportuno a la hora apropiada, las cosas llegan. Y aquel hombre que alguna jornada en la que en plena efervescencia los periodistas fuimos a la puerta del Congreso y a entrevistar políticos por lo que pasaba en el país, fue consultado acerca de si sería presidente y contestó que sí, y que cuando llegó a su casa recibió el reto de su esposa, la señora Cristina. Fue una elección extrañísima, donde hasta se llegó a decir que López Murphy podía ganar, ¿se acuerdan? Carlos Menem ganó en primera instancia por un margen mínimo y la Argentina se preparaba para el primer balotaje de su historia. No había una sola encuesta, y en esas épocas eran más creíbles, o los argentinos éramos más previsibles, que no dijera que Néstor Kirchner iba a arrasar. Carlos Menem no le hizo un favor a la democracia, pero sí a la política al no presentarse. Porque si Néstor Kirchner terminó siendo el torbellino que fue, la topadora que fue, imagínate si en el 2003 hubiera ganado el balotaje con el 70% de los votos. Menem, con su decisión, cuestionable democráticamente, pero tal vez feliz políticamente, nos aseguró 2 primeros años de Néstor más tranquilos, más moderados. Mantuvo gran parte del equipo de Duhalde, al que, por supuesto, después se enfrentó, independientemente que los pronósticos era que iba a ser un pelele del expresidente. Néstor Kirchner esperó, y en el 2005, tras la primera elección legislativa, en la que logró que su esposa se convirtiera en senadora en la provincia con el 39% de los votos, comenzó su auténtica performance. Y ahí se fueron de a poquitito los moderados, los idóneos, para empezar a dar paso a los leales. Se hizo alianza con los varones del conurbano, cuando 2 años antes se había prometido la nueva política. Se hizo alianza con Hugo Moyano, temeroso de que Moyano enfrente pudiera paralizarte el país, y se hizo alianza con la mentira. Se fraguaron las cifras del INDEC, se lo echó a Lavagna, porque Moyano consideró que ya no era el ministro para los tiempos que venían, donde se empezó a hablar de la puja salarial. Fueron 2 años muy buenos en materia económica. La Argentina era competitiva. Las importaciones se sustituían naturalmente, no había que pedir una DEJAI. Y la Argentina, con una situación cambiaria favorable, iba incrementando sus ventas al mundo. Superávit comercial, superávit fiscal. Es un buen momento, diría nuestro colega. Y ahí es donde Lavagna, un tipo mesurado, dijo, tenemos que seguir así, despacito. Podemos crecer durante 15 años consecutivos al 5%. Y de esta manera poder tener un incremento del 50% de nuestro PBI en pocos años. Sin embargo, ese no fue el plan de Néstor. Néstor creyó que era tiempo de gobernar a su manera. Aún así, con todos los defectos que tuvo su gestión, fue muy buena.
y mucho más comparado con lo que haría después Cristina. Tuvo una ilusión Néstor Kirchner. Alguna vez fue a Chile a ver el traspaso del mando presidencial y vio con satisfacción como su amigo Lagos, un demócrata, se retiraba con el 70% de aprobación. Néstor Kirchner logró ese objetivo. Cuando en diciembre del 2007 le entregó la banda a su esposa, se fue ponderado por la mayoría de los argentinos. Pero después vino otro Néstor Kirchner, aquel que, como copresidente de Cristina, se animaba a hacer aquellas cosas que no había hecho como presidente. Y paradójicamente, en el 2008, aunque parezca mentira y esta bomba recién explota 7 años después, empezó el post-kirchnerismo. El post-kirchnerismo empezó con la guerra con el campo, un error o una maldad que aún estamos pagando. Las cosas iban bien. Alguna vez nos dijo alguien que el error de la Argentina se comete en épocas de vacas gordas, no en épocas de vacas flacas. Y probablemente muchos de nosotros hacemos lo mismo. Cometemos el error en la prosperidad, en el agrande, en suponer que la vamos a tener parada toda la vida, en suponer que vamos a sacar un pleno en el casino en todos los tiros, en suponer que vamos a ser campeón de todos los torneos. Y es ahí donde metemos la pata. Es como cuando hacemos una dieta y la balanza ya nos arroja un resultado positivo, que nos queremos dar un permitido y nos mandamos el atracón. Y la Argentina esa, que crecía, que iba superando notablemente, por mérito primero de Duhalde y después de Néstor Kirchner y sus equipos, la gran tragedia del 2001-2002, entró en la etapa de lo que hoy se llama la grieta, en la etapa del rencor, en la etapa de la fractura, en la etapa lacló, en la necesidad del enemigo, de la figura nosotros o la antipatria, el pueblo que somos nosotros y ellos que son los cipayos. Y ahí empezamos inútilmente la guerra con el campo, la guerra al que financiaba nuestra fiesta. Y Cristina y sus piquetes de la abundancia y el yuyo maldito. Y después vino la crisis de Lehman Brothers. Y en el 2009 caímos 3 puntos. El PBI se contrajo 3 puntos. Y en el 2010, cuando las cosas no iban bien para los Kirchner, con una imagen de 20% nada más de Cristina, lamentablemente se murió Néstor. Aquel que dijo que se iba a retirar de la política, aquel que se iba a poner un café literario y que en realidad armó oficinas en Puerto Madero, a pocas cuadras de La Rosada, y que era el copresidente de Cristina, aquel que, aun cuando Alberto Fernández había cerrado un acuerdo con el campo, dio la orden de que no se cerrara, porque el conflicto era el alimento favorito de Néstor Kirchner, no se retiró de la política. Y después su mujer repitió el modelo y lo intensificó. Cuando el año pasado se pudo haber cerrado con los fondos denominados buitre o holdouts, y el país hoy podría dejar de tener este taxi que sigue bajando fichas y tomar crédito a una tasa mucho más baja, Cristina especuló con que le daba más rédito político pelearse con los holdouts y no pensó, porque nunca piensa más allá de media hora, en su miopía, que el país se perjudicaba mientras que ella y su ego se beneficiaban. Néstor Kirchner murió un día como el de hoy hace 5 años, y su muerte le dio vida al kirchnerismo. Y afortunadamente la economía argentina, después de un durísimo 2009, se empezó a reactivar. Y con anabólicos y otros factores, el país volvió a crecer. Y en el 2011, cuando había muchas de las cosas por las que hoy se rasgan las vestiduras muchos, igual votaron a Cristina. La inseguridad era insoportable, la famosa infeliz frase de Aníbal Fernández, que tal vez es una de las razones por las que el domingo no lo votaron, cuando dijo: la inseguridad es una sensación. Después pidió disculpas, pero fue muy duro eso. Y ya había corrupción, y ya había que bancarse a Moreno, y los controles de precios, y ya había una mentira muy grande con la intervención del INDEC, y ya había inflación que se iba desbocando. Sin embargo, Cristina ganó. Y Cristina
terminó de ganar y traicionó a quienes la votaron, porque no hizo nada de lo que dijo en campaña. Y alguien le llenó la cabeza con la fuga de capitales. Y en vez de propiciar las condiciones favorables para reencontrarse con los mercados, a los que tenerlos enfrente, más allá de una efímera satisfacción ideológica, no genera ningún rédito para nadie, que no sea para un presidente egoísta que quiera poder hacer populismo, ahí empezó nuestra pesadilla. Y de a poquitito se tomaron medidas que obturaron el crecimiento de la Argentina. Y ya no hubo más crecimiento a tasas chinas ni a tasas bolivianas. No quedaron ni las tazas ni los vasos. Argentina fue la recesión. El cepo destinado a evitar que se fueran los dólares generó que no llegasen. Se quiso especificar a la Argentina de prepo, en un país que, porque históricamente no tuvo moneda fuerte, se tuvo que refugiar a la divisa dura. No por esto el argentino es una mala persona. El argentino tiene memoria. Entre que es hijo o nieto de inmigrante y el temor a tener que abandonar en alguna circunstancia el país, y cuando uno abandona el país y va por el mundo con pesos no hace nada, sumado a que tu papá vivió el Rodrigazo y tu abuelo vivió el desabastecimiento, y vos tenés algo de memoria de otros dramas económicos, como por ejemplo el Corralito, el argentino encuentra en el dólar, hasta que se demuestre con muchos años de continuidad lo contrario, un refugio. Y en vez de entender una idiosincrasia que va más allá de las ideologías, un tal Moreno, un ferretero, la desgracia argentina, dos ferreteros, Grondona y Moreno. Los más que ferreteros fueron clavos. Fueron martillazos en nuestra cabeza. Y así es como se frenó de a poquitito cada una de las actividades donde el país estaba siendo un ejemplo. Y especificaron, y ya la gente no compró departamentos. Las inmobiliarias pasaron a estar vacías. Y si se quejaba alguno, le mandaban la FIP. Y después de eso, lógicamente, como no había interés, no solamente se paró el sector inmobiliario, sino la construcción. Y tras un récord magnífico, también después le tocó a la industria automotriz. Es que era inevitable la tendencia. Un país que no tenía ya los dólares que necesitaba para producir, para importar los insumos. Y después de la devaluación del 2014, que hizo Kicillof, más allá que le adjudicó culpas al mercado, como las devaluaciones nunca se hacen de manera aislada, hay que hacer siempre ese movimiento simultáneo con otros que propicien lo favorable de una devaluación, si no queda nada más que el efecto negativo. Bueno, la inflación se comió la actualización cambiaria y hoy tenemos esta situación. 2 años de caídas consecutivas en las exportaciones, caída en la producción industrial, recesión. Un país que está incentivando que viajemos al extranjero, un país que está incentivando la venta del dólar ahorro, pero que le dice a las empresas que tienen que producir que no tienen los dólares. En este momento debemos 9.500 millones de dólares en importaciones. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos dólares de a de veras hay, de verdad, hay en el Banco Central. Hace 5 años moría Néstor Kirchner. Uno le reconoce aciertos y desaciertos. Uno cree, pero es incomprobable, que no hubiera avalado ninguno de los disparates económicos que Cristina tomó o que avaló en el 2011. Mirá si tenemos mala suerte nosotros, que además entre los errores estuvo el vicepresidente que eligió Cristina, que uno cree que nunca hubiera avalado Néstor, Amado Vudú. Sin embargo, Vudú es un chorro, diarrea le podríamos decir, es un chorro de mierda. Pero como ministro de Economía hubiera sido mucho mejor que Kicillof, que no nos consta que sea indecente. Vudú y Lorenzino tenían otro plan. Cristina prefirió escuchar a Moreno. El plan de Vudú y Lorenzino era mucho más sensato. Pero tenemos tanta mala suerte que pusieron al que era ambicioso, pero que tenía conocimientos de economía y que era bastante sensato en la materia,
de vicepresidente y se puso en sus ratos libres a robar. Y al que era un obcecado, un teórico y una persona incapaz de evolucionar, de ministro de Economía. Y ahí están los resultados. Néstor no se murió, cantan aquellos que siguen adelante con su militancia y que van memorando su mística, porque siempre estará en el recuerdo del pueblo. Y la verdad que yo tengo un recuerdo de un tipo que era las dos cosas, era afable y era cruel, era simpático y era verdugo, era loco pero con límites. Tuvo una vida muy ardua Néstor Kirchner, una madre muy intensa que lo golpeaba, una vida en los colegios que en aquellos tiempos no se llamaba bullying, tenía otro nombre, pero lo vivió. Su apariencia física no era precisamente objeto de veneración por las marcas de belleza. Y ese fue el motor de su vida, vengarse de aquellas situaciones que cuando era niño y joven lo tuvieron a maltraer. Y después, en un pueblo chico, Infierno Grande, se fue vengando de cada uno de aquellos que él consideró que en su momento lo humillaron. La chica que no le dio bola y a la que puso a servirle café en el municipio de Río Gallegos, los compañeros que en su momento estuvieron con él en la política y a los que después uno por uno fue enfrentando. Y así fue trepando y subiendo a la máxima magistratura del país. No creo que merezca el culto a la personalidad ni la veneración de que hasta haya un canódromo que se llame Néstor Kirchner. Pero tampoco creo que se merezca el olvido de una gestión que para mí entre el 2003 y el 2007 tuvo más luces que sombras, aunque también fue la génesis de muchos de los males que hoy lamentablemente la Argentina enfrenta. El plan, y somos malos pronosticadores, porque hay cosas que se repiten y por repetidas no son verdaderas, era Néstor presidente, Cristina presidente, Néstor presidente, Máximo presidente. Supuestamente iba a ser una sucesión cual Corea del Norte y se iban a quedar para siempre. Como somos malos pronosticadores, nadie sabía que Néstor se iba a morir, como nadie sabía que Chávez iba a morir, como nadie sabía que Néstor se iba a deshacer de Duhalde con tanta facilidad, como nadie sabía que íbamos a tener un papa argentino, como nadie sabía que el domingo Scioli ganaría pero perdería. Está como en el fútbol la dinámica de lo impensado. Hay más cervezas que certezas en la Argentina. Y son más ricas las cervezas, aunque te dan más paz las certezas. La muerte de Néstor Kirchner en su momento le dio vida al kirchnerismo. El post-kirchnerismo empezó en el 2008. El kirchnerismo revivió con la muerte de Néstor en el 2010. Y el 2011, la victoria de Cristina empezó a marcar su derrota. Los argentinos solemos meter la pata más en época de vacas gordas que vacas flacas. El recuerdo para Néstor Kirchner, en lo personal, tengo algunas anécdotas y algunos recuerdos de un hombre que fue agradecido. Admito que entre Menem y Kirchner me quedaba con Kirchner y lo voté, y admito que Néstor Kirchner fue muy agradecido conmigo, a cambio de nada. Esto es lo que me gusta. Tengo el culito bien limpio, al lado de algunos pelotudos que ni lo conocieron, pero como reciben pauta le chupan el culo. Néstor Kirchner me llamaba y me agradecía cuando le hacía alguna entrevista. Néstor Kirchner me dio notas en la Casa Rosada. Néstor Kirchner me dio una charla en el Tango 01 cuando fuimos a Venezuela. Y me traje sensaciones contradictorias de ese viaje. Por un lado, gracias a su vocero, Miguel Núñez, me senté en el Tango 01 a solas con Néstor 1 hora y media y me explicó sus planes económicos. Me anticipó que se sacaría de encima la mochila del Fondo Monetario Internacional. Me dijo, si yo tuviera, mire, Ari me dijo,
Si yo tuviera una determinada cantidad de dinero en reservas, hago un desastre y me saco de encima el fondo. Era muy, pero muy cuidadoso de las reservas. Con su BIC en la libretita norte anotaba cada día cuántos dólares habían entrado, cuántos dólares habían salido. Los volvía loco a sus presidentes del Banco Central, como por ejemplo Prat Gay y Martín Redrado. Creo que nunca hubiera avalado la locura del cepo. Si bien era fanático de la bolsa, sabía de la devoción de los argentinos por los dólares. Él los tenía por los euros y dicen que por billetes de 500. Cuando fui a Venezuela en el 2005 y vi la porquería que ahí se estaba gestando, volví un sábado de la noche a la base aérea militar de Aeroparque, donde yo hice la colimba 14 meses, y le dije a mi mujer, vayamos a comer un bife a la costanera que te quiero contar, el país que probablemente venga a la Argentina, que ya vi en Venezuela y que me da mucho miedo. A su vez te quiero decir que Néstor Kirchner fue muy amable conmigo y en el avión me contó muchas cosas que nadie sabe. Era un entusiasta. Nunca me voy a olvidar el día que sonó el teléfono en mi casa. Era un viejo teléfono con fax. Y me dijeron que Néstor Kirchner quería hablar conmigo y me quería explicar cómo había sido finalmente el acuerdo por la reestructuración de la deuda. Hoy en día, en esta época de Brancateris y Navarros, hoy en día, en esta época donde muchos son en función de lo que reciben, tengo el orgullo, y me considero un periodista independiente, de en todo caso advertir, a veces con más fortuna que sabiduría, qué es lo que viene en un país, qué es lo que está sucediendo. Por eso no hace falta que te pague nadie que no sea tu jefe o tu jefa, que encima no pertenece a ningún multimedio, a ninguna empresa hegemónica. Y así, de la mano de la verdad, vos vas palpando lo que viene. Y en su momento vimos que venía Néstor Kirchner. Así como hoy vemos que hay un fin de ciclo. No hace falta que te pague nadie. No hace falta que leas, que escuches, que tengas buenas fuentes y que entregues a la intuición y a la inspiración tu labor. Y con la ayuda de Dios, sin creerte vos Dios, buscar la verdad, que no es absoluta, que es relativa, pero que en muchos casos es única. Que en paz descanse Néstor Kirchner, que la Argentina no tenga que rendir jamás, nunca, nadie o a nadie culto a la personalidad. Que nadie es imprescindible. Ojalá que nadie se muera a los 60 años, que la gente viva a 100, por lo menos. Pero que el sistema esté por arriba de las personas. Que haya una impronta, lógicamente, que marca el nombre propio, pero que el sistema funcione. Que los anticuerpos hagan imposible las locuras, porque los procesos políticos de la Argentina se están calcando y son los siguientes. Viene un nuevo presidente como consecuencia del desgaste de la gestión anterior, porque habitualmente las gestiones después de 4 u 8 años se van muy deterioradas. La llegada de un nuevo presidente marca una gran ilusión. Suelen ser buenas las medidas que se toman los primeros 2 años. Y después, envanecido, ese presidente ya deja de pensar en la gestión para pensar en su elección. Y empieza a tomar medidas desacertadas, por lo que sus colaboradores se lo advierten. En esa circunstancia, un presidente egocéntrico empieza a desprenderse de aquellos que le dicen la verdad y se empiezan a quedar con aquellos que no son los idóneos, sino que son los leales, o sea, los obsecuentes, o sea, los chupamedias. Y es ahí donde se produce el divorcio entre el presidente y la sociedad. El presidente tiene un solo objetivo, el poder, y ya no hace lo que tiene que hacer, no es estadista. Y ahí es donde se produce el divorcio. Y en muchos casos, aún así se logra la reelección, pero después ya se entra en una etapa de debacle absoluta. Por eso, no sé si no deberíamos tener un sistema a lo chileno, donde después de un periodo te vas.
o en todo caso un sistema norteamericano, donde después de que gobernaste 8 años no podés volver nunca más. Pero como son países que tienen un sistema que funciona, aún con los defectos que hay en esta... yo fui a Estados Unidos y había homeless, yo fui a Chile y vi que había un tipo que no podía estudiar en la universidad. No, por supuesto, defectos tienen, pero el sistema funciona, hay políticas de Estado y no hay imprescindibles. Imprescindible es el sistema republicano, imprescindible es la democracia, imprescindible es la independencia de poderes. No Perón, no Balbín, no Irigoyen, no Roca, no Cristina, no hay imprescindibles. Dejemos los imprescindibles para la Unión Soviética, para Corea del Norte, no al mesiánico, sí a un tipo capacitado en un determinado momento que sabe entender las necesidades de la sociedad y administra en función del futuro. Por supuesto que los fallecidos siempre son mejores porque no tienen defectos, pero Néstor Kirchner en vida tuvo defectos, como tuvo virtudes. 5 años después, sería interminable deliberar acerca de qué hubiera avalado y qué no hubiera avalado de la muy mala gestión de su esposa 2011-2015. La primera gestión de Cristina no fue tan mala como la segunda. Coincidentemente, la primera gestión de Cristina de 4 años, 3 tuvo a Néstor al lado, que cometió errores también, pero estaba Néstor al lado. Cristina sin Néstor, coincidentemente, protagonizó, desde mi punto de vista, una de las peores gestiones que mi país haya tenido en un presidente. La gestión 2011-2015 hay que escarbar y escarbar y escarbar para encontrarle aciertos. Que en paz descanse Néstor Kirchner, que tenga paz Cristina para terminar su gestión y que en la Argentina nunca más haya imprescindibles. Porque cuando el presidente o la figura política es imprescindible, la que es prescindible es la democracia.